a Argentina. Si hay una palabra que la define, es sin duda intensa. Es una tierra de pasiones, de contrastes, de ciclos que parecen no tener fin. Para entenderla de verdad hay que sumergirse en su historia. Y es un relato fascinante, de luchas, de sueños y de una capacidad para levantarse una y otra vez que es, de verdad, asombrosa. Vamos a recorrerla juntos. Y ese es justo el corazón de este viaje. Porque la historia de Argentina es, en esencia, la de un pueblo que se ha definido a sí mismo a través de sus luchas constantes, de sus logros, que han sido enormes, y sobre todo de esa capacidad de aguante, de resiliencia, que es digna de estudio. Así que, para entender la Argentina de hoy, tenemos que echar la vista muy, muy atrás, mucho antes de que fuera siquiera una nación. Empecemos por el principio de todo, por sus raíces más profundas. Y es que, la historia de este territorio no se cuenta en un par de siglos, ni de lejos. Estamos hablando de milenios. Desde los primeros humanos que dejaron su huella hace 11.000 años, o esas pinturas increíbles de la Cueva de las Manos, todo cambió, claro, con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Y el paso final, justo antes de que empezaran a hacer una nueva identidad, fue la creación del Virreinato del Río de la Plata, allá por 1776. Con ese caldo de cultivo colonial, era cuestión de tiempo que el descontento empezara a crecer. La chispa de la independencia estaba a punto de prenderse, y con ella iba a nacer una nueva nación. Pero ojo, que la independencia no fue cosa de un día, ¿eh? Fue todo un proceso. Todo empezó, curiosamente, con las invasiones inglesas. Ahí los locales se dieron cuenta de que podían defenderse solos, y esa idea sembró la semilla de lo que vendría después, la Revolución de Mayo de 1810. Ese fue el punto de no retorno. A partir de ahí, la historia se acelera con hazañas como la de San Martín cruzando los Andes, una locura para la época. Y todo culmina, por fin, con la Declaración de Independencia en 1816. Había nacido un país. Vale, ya eran independientes. ¿Y ahora qué? Porque claro, firmar un papel es una cosa, pero construir una nación de cero, eso ya es otra historia. El siglo XIX fue una época de caos, de guerras internas para decidir qué demonios iba a ser Argentina. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. La gran pelea del siglo fue básicamente esta: unitarios contra federales. Por un lado, los que querían un poder fuerte y centralizado en Buenos Aires, y por otro, los que defendían a capa y espada la autonomía de las provincias. Esta lucha no fue un debate en el Parlamento, no. Fueron décadas de guerras civiles que marcaron a fuego la identidad del país. Después de tanta guerra llegó un momento de intentar poner orden. Aquí entra en juego la famosa Generación del 80, un grupo de políticos e intelectuales que pusieron los cimientos del Estado moderno, una constitución, un impulso brutal a la educación pública y económicamente, Argentina explotó. Se convirtió en el granero del mundo gracias a sus exportaciones agrícolas. Esto atrajo a millones de inmigrantes europeos y generó una riqueza increíble. Pero, y es un gran pero, también creó una dependencia económica que la perseguiría durante mucho tiempo. Y ahora nos metemos de lleno en una de las etapas más cruciales, más definitorias y, sin duda, más polémicas de la historia argentina del siglo XX, una era que gira en torno a un solo nombre: Juan Domingo Perón. ¿Qué es exactamente el peronismo? Es una pregunta que tiene tela, pero en esencia es un movimiento político que explota en los años 40 con tres banderas muy claras: justicia social para los trabajadores, independencia económica del extranjero y soberanía política. Y al frente, dos figuras que cambiaron las reglas del juego para siempre: Juan Perón y la carismática Eva Perón, Evita. Y el efecto se notó, vaya si se notó. De repente vemos una expansión brutal de derechos sociales, vacaciones pagadas, aguinaldo. Se impulsó la industria local para no depender tanto de fuera, se nacionalizaron empresas clave como los ferrocarriles y algo fundamental, se le dio el voto a las mujeres. El país dio un vuelco total. El problema es que esta revolución social dividió al país en dos, pero de una forma radical. Lo que vino después fue un caos de décadas, golpes de Estado militares y la proscripción del peronismo. Sí, prohibido por ley. Pero a pesar de estar prohibido, siguió siendo la fuerza política más grande, moviendo los hilos incluso desde la sombra. Toda esa inestabilidad, esa tensión acumulada durante décadas, iba a desembocar en el capítulo más oscuro y terrible de la historia moderna del país. Una época de horror, pero que también nos mostraría, de forma increíble, la fuerza de un pueblo por recuperar su libertad. Hablamos del golpe de Estado de 1976. Se instauró la última dictadura cívico-militar y la más brutal de todas. Se autodenominaron proceso de reorganización nacional, pero la realidad fue una época de terrorismo de Estado puro y duro, con represión, secuestros y una violación sistemática de los derechos humanos.
Al final, la dictadura se desmoronó. La derrota en la Guerra de las Malvinas en el 82 fue como la gota que colmó el vaso. Fue un golpe mortal a su prestigio y la gente en la calle ya no aguantaba más. Pero el regreso a la democracia fue más que volver a votar. Fue un acto de justicia sin precedentes en el mundo, el histórico juicio a las juntas, que sentó a los dictadores en el banquillo. Y así llegamos a la Argentina más reciente, una que, después de pasar por el infierno, sigue metida en esa especie de bucle de crisis y recuperación, demostrando, eso sí, una y otra vez, esa increíble capacidad para resistir que parece llevar en el ADN. El ejemplo más claro, quizás, es la crisis del 2001. Aquello no fue solo un colapso económico, fue una implosión social y política. La gente salió a la calle con un grito que lo decía todo, un grito que se hizo famoso en el mundo entero. Que se vayan todos. Era un rechazo total a toda la clase política, un punto de inflexión que volvió a cambiarlo todo. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta, ¿no? Después de este viaje por una historia tan intensa, tan llena de ciclos, de auge y caída, de sueños rotos y vueltos a construir, ¿qué le depara el futuro a Argentina? Si algo nos enseña su historia es que es un país capaz de lo mejor y de lo peor, forjado en la adversidad. La respuesta final, como siempre, no está en los libros, la escribirá su gente.